Bueno, la idea es que hagan preguntas, estoy a las órdenes de lo que quieran, lo que quieran abordar. Hay una cosa cosas que nunca hay, tipo de consulta o de comentarios que nunca dijeron ustedes, que tienen que ver con cosas de la clase de teórico. Por ejemplo, yo en todas las clases veo que hay como cosas que quedan para pensar. Por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, hoy se intercambió una integral con una derivada. Y bueno, ahí Graciela habló y preguntó, ahí notó eso. Pero hay muchos otros lugares donde hay cosas que no sé si es que pasan desapercibidas o la ven y tal, no pasa nada, está todo bien con eso. A ver, yo me anoté algunas cositas hoy. Por ejemplo, no sé, apareció una integral entre menos infinito y más infinito en un momento. No sé si todo el mundo sabe qué es eso. Otra cosa, por ejemplo, había una función que valía 0, afuera del intervalo menos RR, y de repente cuando aparecía la integral de la derivada de esa función, de la derivada, la que se asumía que era 0 era la función. La derivada de la función la tomó entre menos 2R y 2R. Nadie se preguntó por qué, o algo así. Cosas de ese tipo, no sé. Hay detalles, algunos los tengo claro, otros no. Pero no solo ejercicios, digamos, podemos tratar de, no sé, hacer cosas tipo que hayan aparecido en el teórico, o no sé, vos mismo en los apuntes. Quería proponer que también se puede hablar de ese otro tipo de cosas. Mauricio, en ese caso estamos hablando de una integral impropia eh, y se desestima, o sea, se considera como la suma de las integrales de menos infinito hasta menos 2R, de menos 2R a 2R y de 2R más infinito. Sí. ¿Y? No, yo lo desestimé, o sea, consideré, bueno, la integral de menos infinito a menos 2R iba a ser 0, pero ahora ¿Por que lo qué? El decís, profesor no. había dicho, ¿Por el qué? profesor había dicho que se suponía que fuera del soporte compacto, que es supuestamente donde está la información, la ecuación de la onda o del calor o de lo que fuere, que Sí. representa el fenómeno, fuera de ahí, aparentemente, por lo que yo entendí, no hay ningún tipo de incidencia del fenómeno en el resto del dominio, motivo por el cual se considera que el fenómeno vale 0. Eso es lo que yo interpreté. Claro, Capaz dicho que así, estoy sí, mal. no hay ningún tipo de incidencia, quiere decir que todo es 0. Pero matemáticamente, digamos, lo que él escribió, a ver si yo tengo mis apuntecitos acá, él escribió que lo que era 0, ¿cuál era lo que era 0? Para que tengo un relajo acá. Fuera del soporte compacto la función valía 0. Claro, la que Porque valía no había 0, incidencia, no actuaba, no había información del modelo, o para definirla la define con 0. Eso es lo que yo interpreté. claro, pero lo que valía 0 era la función u. La Ajá, sí, integral, sí, cuando sí, sí, integra, no aparece la función 1 más, aparece la derivada. sí, sí, claro. ¿Entiendes lo que digo? Una función, yo qué sé, u de xt, puede valer 0, bueno, no sé. A mí me quedó una duda ahí, porque está bien, si la u vale 0, entre menos r y r, afuera de menos r y r, la integro Ya está, y ya es integral está, menos r nomás. Pero me correcto. pareció misterioso que por algún motivo apareció el 2r y por algún motivo no Porque, era la u la que estaba integrando era otra, u sub tt, u sub xx. No sé, a pero mí fíjate me llamó la que atención. sacó para afuera la derivada respecto de t porque las condiciones eran de tipo C2, patatín, patatero, y todo funciona perfectamente bien. Pero antes Es de decir, que eso, se de... Ah, al principio ah. plantea la integral entre menos infinito y más infinito de no sé qué igual 0. Y esa integral, y el no sé qué tiene adentro derivada segunda respecto del tiempo, derivada segunda respecto de x. Esas son las funciones que están ahí. Derivada segunda respecto del tiempo y derivada Eh, segunda. a, a mí lo que me parece es que, como definió u de x igual a 0 entre r y menos r, la derivada de eso va a ser 0 porque es una constante. Afuera de menos RR, sí. Claro, afuera de menos rr. Por eso la derivada a 0. ¿No?
Derivada respecto, si te mueves en la dirección esa. Respecto a t, claro, obvio. Pero también está la derivada respecto de x ahí, lo que pasa. Creo que No, respecto a t no, perdón, respecto respecto a a x. x. Claro, Respecto a x. pero Porque está él la derivada definió, respecto. Juan Pablo definió u de x t0, fijando el t0, Claro, igual a 0. fijando, ahí va, u de x, t0 vale 0 Es, para x afuera de menos RR. exacto. Claro, pero entonces no sabéis nada acerca de la derivada parcial según t. Por decirte Ah, algo, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. la cuerda puede estar en la posición inicial, digamos, o sea, toda hecha una línea recta, pero puede tener una velocidad inicial. Sí, 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 de acuerdo. Por eso, a mí me quedo, y aceleración, no sé, yo qué sé. Igual esta es la del calor, creo, bueno, no sé, Sí. Hay cosas ahí que bueno. Sí, había fijado T en T0, ¿eh? Para hacer eso dijo que T valía T0, el instante inicial. Sí, sí, y que para cada X fuera del intervalo menos RR, la U valía 0. Sí, señor. Como dijeron ahí, si vale 0, para todos esos valores de X, la derivada según X, primera, segunda y todas las que quieras, da 0. Pero según Sí, T, señor. y según T, no se deduce, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que se deduce de alguna manera y por algo puso menos 2R, 2R, en vez de quedarse con menos RR. Eso yo escuché que era por ampliar lo que más se pueda el soporte donde actúa el fenómeno, donde está la incidencia del fenómeno. Hay una cosa que es así, Juan Pablo no dice todos los detalles de las cosas, primero porque no le entra el tiempo. Correcto. Y bueno, tiene que avanzar, digamos. Pero bueno, no sé, es un ejemplo nomás que, no sé, lo tiré yo, capaz que no es relevante. ¿Qué tienen ganas de comentar o de mirar o escribimos algunas cosas de algo que quieran? A mí me gustaría ver el planteo del ejercicio 1.1 de la página 22, pero no sé si me quedé muy atrás con respecto a la clase pasada. Si nadie pregunta nada, mejor que nada. ¿Cómo era? Página 22. ¿Por qué no me Sí, avanza? página 22, ejercicio 1.11. Ahí viene también en relación a ese ejercicio que dijo Mónica, después el 12, refiere al principio que hoy usamos en el teórico también, que linealidad más estabilidad da unicidad. Sí. Acá, ¿no? Me pasé. ¿Un punto? Eso que decía, ese es el que decías ahí. ¿Pero vos cuál decías? ¿1 punto? ¿Cuál ejercicio? ¿O cuál planteo? 1.11 decía yo, ese, y el 1.1. que le sigue es el 1.11, ahí lo tenés en pantalla. Y el que le sigue es el que planteó Cali. Tienen relación porque el 12 dice generalizar el resultado del ejercicio anterior. A ver, como dice, consideremos la ecuación del calor. La del calor es la que tiene una sola T. Ahí va. En omega, incluido en R3, con condiciones de borde Neumann. ¿Cuáles son las Neumann? Que te da la derivada normal. O sea, te da la derivada parcial en el borde, según un vector normal saliente era, ¿no? Que había dicho. Había dicho saliente, ¿no? Sí. Y bueno, y conocés cuánto vale U de lo que venga, coma 0. Dice, supongamos que hemos demostrado que cuando f y g son nulas, toda solución U del problema de arriba cumple la condición de estabilidad. Eso. Donde las normas son las normas, está. Demostrar que el problema S tiene solución única. Bueno, vamos a escribirlo. ¿Escribimos? A ver, comparto la... Y me tiene que dictar, así yo no tengo que andar mirando acá y allá.
Ok. Aquí. Bueno, primero pasame... El problema es la ecuación de calor, o sea, U sub T menos delta U, el laplaciano de U, el laplaciano de U, igual a F, una F. Después en dice, omega por 0T. en Omega por 0T. 0T grande, Sí, ¿sí? ¿sí? Está. Después dice U de punto punto T, 0 punto 0, es igual a U sub 0 está. en omega. Y después dice que la derivada de U respecto de N es igual a G. En el borde de omega. En la frontera, sí. En la frontera de omega por 0T. Hay una cosa más que agrega, que es que omega está incluido en R3. Antes, ¿no? Sí, y después dice que supone que se ha demostrado que cuando f y g son nulas, toda solución de U del problema de arriba cumple la condición de estabilidad. Y ahí da la condición. La norma de U sub 1 El 2 va afuera. Ahí. Y C es una sí. constante. Está. Y ahí en el 2 es U sub 0. Así que. El sub 0 acá. Ahí va a estar sub 0 y esta es la solución. Exacto. Está. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que... en qué situación estamos, digamos. Tenemos un subconjunto, ¿tá? Que está en R3, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, para hacer un dibujo, yo voy a hacer de cuenta que está en R2, porque si no, no puedo dibujar omega por el tiempo, que tiene dimensión 4, ¿entienden lo que digo? Esto estaría en R4. Yo quiero hacer un dibujo, ¿tá? Entonces voy a hacer el dibujo como si omega estuviera adentro de R2, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál era el que era el eje horizontal? Era el eje X, era que lo hacían así, y el vertical el T, ¿no? Entonces voy a hacer así, el piso que sea el espacio. ¿Tá? En el ejemplo, en el dibujo va a haber dos coordenadas nomás, X e Y. ¿Tá? En realidad son tres, porque omega está en R3. Y después hay un eje vertical que es el tiempo. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos un conjunto dentro de R3, un omega, que lo voy a dibujar acá. Es omega. ¿No? En el dibujo está dentro del piso, digamos, ¿sí? Sería un subconjunto del plano XY. ¿Tá? En el dibujo, en realidad está dentro de R3. Y bueno, y después tenés eso multiplicado por 0T. Eso va a dar un cilindro. A ver si me sale más o menos parecido. A ver este que llega hasta acá. Bueno, no sé, hice lo mejor que pude. Esta es la tapa de arriba del cilindro. ¿Ah? La altura, eso está en un plano T igual T. ¿Ah? Ahí tenemos dibujado el cilindro ese, que eso me da por T. Entonces, vamos a escribir esto que está simbólicamente,
Vamos a escribirlo bien con detalle, con todas las variables. ¿Tá? Bueno, la función U, ¿qué dominio va a tener? Y bueno, es omega por 0t. Que va a ir para la R. ¿Tá? O sea que U va a ser así. U va a depender de X y en el dibujo sería X y T, pero como estoy en R3, es X y Z, T. Entonces, tanto U como las derivadas parciales que aparezcan y todas las cosas que aparezcan, siempre van evaluadas en una cuaterna de ese tipo, X, Y, Z, T. Que se omite. ¿Tá? Pero entonces escribamos bien cuál serían las tres ecuaciones de arriba. La primera sería U sub T menos el laplaciano. ¿Y el laplaciano quién es? Es U sub XX, U sub II, U sub ZZ. Todas evaluadas en X y ZT. Bueno, dice que esto da una F. ¿Y F de qué depende? ¿Alguien? Todavía nunca, creo que no trabajamos, ¿no? Una ecuación de esta de... ¿Esta cuál es? Esta es la del calor. La de Neumann, ¿eh? Siempre trabajamos con términos independientes cero hasta ahora, ¿no? Sí, homogénea. Claro. Esta es una de onda, es una, no es onda, no es onda, es una de transporte, creo. ¿No es la ¿Qué de es calor? esto? A ver. ¿No es la de Una calor de esta? calor, calor. Sí, calor no homogénea. Está. Porque siempre, por ahora, los ejemplos que vimos, creo que vimos que el miembro de la derecha depende de... Digo, es constante igual a cero por ahora, no sé. No sé si alguien miró algún otro ejemplo en los apuntes y en la derecha aparece alguna función. Por ejemplo, cuando omega está en R, que hay solamente X y T. La pregunta sería, por ejemplo, Ahí no serían funciones de X. F. claro, yo creo que es una función solo del espacio lo que se pone a la derecha. No lo sé. ¿No? En principio podría también depender de T. Así en general. ¿No? No sé. No sé si en los apuntes hay ejemplos. Yo voy a asumir que depende de solamente del espacio. ¿Tá? Lo voy a poner acá. O no le pongo nada. Perdón, acá no. Entonces esa F, digamos, lo anoto por acá, sería una cosa que va de omega en R. ¿Está? Solamente tendría X y Z dentro. No tendría T, si escribo dónde van evaluadas las cosas. La segunda ecuación de estas, la que dice U puntito, coma 0, igual a U0 en omega. Ah, bueno, y esta igualdad se tiene que cumplir, lo pongo acá, omega por 0t. ¿Ah? Para todo X, Y, Z, T que pertenezca al cilindro. Se cumple esta igualdad. Bueno, a ver la otra, es sí, la No se ve U.0. tu hoja, correla un poquito, Mauri. No se ve tu hoja, correla un poquito para arriba. Sí, lo que pasa es que no me entra todo. Ah, Le agregué esto nomás acá. bien. Le agregué solamente esto acá en omega por Está 0t. bien. Que es lo mismo que Bien, dice allá arriba, ¿no? perfecto. Que dice acá en omega por 0t. Que eso significa que la igualdad se cumple evaluándola en cualquier cuaterna de ese cilindro. Bueno, la segunda cosa, este puntito representa X y Z. Vamos a escribir en ese idioma. Entonces dice que U de X y Z. Sería un puntito en la base que dibujaste en el plano T0. Claro, estos son igual cero. los puntos de la base. Exacto. O sea, ahí en el piso, en esa etapa del piso, eso vale tal cosa. Y eso es lo que llama condición inicial, cuando el T vale 0, ¿de acuerdo? Sí, o de borde, la verdad que ya no sé. Yo prefiero
A esta altura prefiero decirle datos. Vale tal cosa. Ok. Bueno, acá en vez de ponerle en, no sé qué, se lo pongo explícitamente. Para todo x y z, en omega. Como acá escribimos donde van evaluadas las funciones, en vez de ponerle simplemente el conjunto, ya escribo ahí. ¿Está? Si en el renglón de arriba hubiéramos escrito todas las 4 cosas que hay a la izquierda, evaluadas en x, y, z, t, habría que poner, y la f en x y z, habría que poner para todo x y z, t, perteneciente al bicho este. A eso. Bueno. Entonces, U0 también es un dato que va de omega en R. ¿Ah? Y bueno, la última, la derivada normal. Ah, y se ve, no tengo que correr. Te dice que la derivada normal de U, la dirección normal, tengo que correr, ¿no? Vale G. A ver, ahí sí entra. Vamos a escribir esto también evaluado. Esto va a ir evaluado en principio en un punto cualquiera del espacio. En un punto del espacio. Y bueno, te dice que eso es igual a una G. Y bueno, la misma pregunta, la G esa, ¿de qué depende? Podría depender de X, Y, Z, T, en principio. Vamos a hacer así, vamos a considerar ese caso más general, porque no, la verdad que yo no sé qué es lo que se usa. ¿Tá? Entonces vamos a cambiar. Vamos a suponer que puede variar. Mauricio, Sí. mira, estoy viendo el ejercicio 1.10, donde dice que también hay un problema de Newman, no sé cómo se dice, y especifica f de x y z. ¿En la derivada normal? En realidad, cuando plantea la Laplaciano. Bueno, entonces lo dejamos como que depende del espacio, yo qué sé. Igual a G de X y Z, y que no depende de T. Podría depender de T. El problema tiene sentido. O sea que la G también va de omega. Todo esto son datos. Y esto es Te lo que te busca. pregunto, Mauri, te pregunto, suponete que es un cilindro, ¿no? Sí, es un cilindro. Correcto, bueno, estamos hablando de Ah, un R4. cilindro de redondo. Ta. En R4. Y ahí la normal, estoy pensando en voz alta nada más, la normal es perpendicular a ese cilindro en sus paredes. Claro, eso también pasa acá. Sí. Sí. Y Nos va a depende de quedar 4. perfectito, así como todos como formando un círculo, digamos, pero Sí, sí. Y no entiendo por qué no está la T, digamos, porque dice, fíjate, el producto escalar entre la frontera y el intervalo. Capaz que en cada punto del dominio de G serían 4 y no 3 dimensiones. Se me ocurre. Si yo lo hubiese pensado, por ejemplo. claro, es que en general F y G pueden depender de X, Y, Z, T. La pregunta es, ¿va a considerar ese? Porque digamos, en general la condición, o sea, el espacio físico es omega. Y yo qué sé, si vos lo aislás, o sea, si omega es un recipiente esférico, y vos agarrás y le pones yo qué sé, lo cubrís todo, omega es una esfera, lo cubrís todo de un material perfectamente aislante, o sea, la derivada normal, lo que se escape de calor, va a ser 0, pero siempre, para todo T, no depende de T. O sea, tiene sentido poder asumir que lo que pasa en el borde de omega es constante a lo largo del tiempo. También tiene sentido suponer que va cambiando. Imagínate que yo a esa esfera, no sé, el material, ese aislante se va deteriorando y va cambiando como. Los dos problemas tienen sentido, pero podría ser que Juan Pablo esté interesado con condiciones en el borde de omega constantes. ¿No? El borde de omega en tiempo 0 es lo que está en el piso. En tiempo 1 es un poquitito más arriba, paralelo. En tiempo 2 un poquitito más arriba, paralelo. Hasta que llega a tiempo T grande,
que es el tiempo de arriba, que es la etapa de arriba. O sea, tendría sentido pedir que el borde ahí siempre pase lo mismo sin importar t. Bien. Pero también tiene sentido lo que vos decís, Graciela, ¿entendés? Calefón, como él había dado un calefón, a la medida que se va calentando más o a la medida que la temperatura exterior marcha, aumenta, verano o invierno, cambia lógicamente lo que pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así, está bárbaro. Pero podría depender de t, la f y la g, o sea que el dominio no sea omega, sino que sea omega por 0t, que sea este. ¿No? Bueno, pará un poquito. La G no tiene dominio omega, pará. Vamos a ver un poquitito acá. Ahora pongo la G bien. ¿Esto para qué valores de X? Porque lo que dice arriba es esto, fíjense. Acá se ve. Dice en omega, en borde de omega, por 0t, dice. Claro. Entonces, ¿cuál es el dominio de la G? Estoy tapando con el dedo ahí. El dominio de la G es el cascarón ese La de la frontera. cuenca. Eso sí, si le ponemos que depende de t. Claro, si no sería solamente la curva. Solo borde de omega. Ahí va. G va ahí. G va del borde de omega. Si G o F dependieran además de t, entonces habría que multiplicar por intervalo 0t acá o acá. Y ahí cuando decís lo que está en la llave, la derivada de U respecto de la normal igual G en frontera de omega escalar 0t, vos considerás que el dominio de la G es la frontera de omega. Claro, esto se va a cumplir para todo x y z, t del conjunto es frontera de omega por 0t. Bárbaro. Ahí está traducido un poco lo que estaba escrito con menos símbolos arriba. Bueno, está. Bueno, entonces va a trabajar con f y g que son 0, ¿no? Porque supone que sabe el asunto que si f y g son 0. Bueno, no va a trabajar con eso. Dice, sabe que si f y g son 0, entonces tiene esta desigualdad. La solución tiene esta desigualdad. Cumple esta desigualdad. Entonces ahora hay que probar la unicidad del problema que acabamos de escribir. Bueno, ¿cómo probamos la unicidad? Asumiendo esto, vamos a ponerle un nombre, alfa. Bueno, ¿saben cuáles son la norma 1 y la norma 2? Lo explica ahí en el... Cualquier norma, dice. Cualquier norma, perfecto. Cualquier norma. No es la norma 1 y la 2, es cualquier norma. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer? Hoy hicieron uno. Yo ya sé qué tengo que hacer, o sea, no lo puedo pensar. Voy a repetir lo que hice hoy. No me deja pensarlo porque ya me dijo cómo se hace. Ustedes se dan cuenta para dónde agarrar para probar la unicidad. A ver, ahí dejo de mover tanto. Vamos a llamarle a esto ecuación. Tomá la función W diferencia entre U y B, lo que hizo Claro, hoy. eso. Tomás, suponés que tienes dos soluciones, sean U, B, soluciones de E. Y considero la diferencia. Considero W igual a B menos U. Esta W es una función como esta, como la U, ¿no? La U, la B y la W son funciones de 4 variables. Pim, pum, pam. ¿Y qué es lo que cumple W? La metemos ahí en la ecuación. Tiene que ser constante. Sí, primero que tiene que cumplir con las condiciones. Y después deberíamos llegar a que W sea 0. Claro, hay que tratar de ver que W es 0, pero, o sea,
esta W, ¿qué tiene que ver con la ecuación diferencial? Y también tiene que ser solución. ¿De la ecuación E? Si la U y B homogénea. son soluciones de E, De la La homogénea W solución. tiene que ser De la solución de la homogénea, ¿no? ecuación nula, de los datos nulos, dijo el profesor. O sea, si yo, lo que va a cumplir W es esto, W sub T menos, lo escribo así, lo Laplaciano de W para no escribir De todo la eso, ecuación homogénea y de las igual condiciones 0 va a nulas. cumplir, ¿no? Por la Sí, linealidad. señor. Porque te va a quedar F menos F y te va a dar 0. Ya sea que Sí. F dependa de T o de no, esa discusión que tuvimos hoy me parece que, bueno, no importa para acá. ¿Qué va a pasar con la condición de borde? ¿Está? Porque W sub T es V sub T menos U sub T. Y Laplaciano de W es Laplaciano de B, de V, menos Laplaciano de U. Esa resta, cuando calculas esa resta con W de la derivada parcial respecto a T menos el Laplaciano, te queda F menos F, 0. ¿Y qué pasa con esta condición de borde? ¿Cuánto va a valer? Y bueno, la B y la V y la U valen lo mismo, valen esto. Así que la recta va a valer 0. va a ser, sí. Esta es la U0 de este problema. Esta es la función U0 de este problema. Es como si U0 entre comillas. Porque U0 en realidad es el dato que nos dieron para que está acá. ¿Ah? Esta sería la función U0 de este problema. Que la B es la U la solución, clarito. Está. ¿Y la derivada normal qué va a pasar? También va a dar 0, porque el segundo miembro es la misma G, dato. Y sí, la diferencia es 0. Va a dar 0. Entonces caemos en este problema que le podemos llamar E1. Y bueno, justamente, es un problema que tiene la F y la G igual a 0. Entonces, esta en vez de llamarle U0, vamos a llamarle W0, que sería lo correcto. Porque le estoy llamando W acá a la función incógnita, digamos. Bueno, entonces se cumple el alfa. Nada más que acá la función incógnita no se llama U, se llama W. Entonces escribo eso, escribo el alfa. ¿Ah? Y por alfa, la norma de W, la que vos tengas gana, es menor o igual que una constante, por la norma del W0. Que vos tengas gana. Y está, y esto es 0. Y si, entonces la norma 1 de W es 0. Entonces W1 es igual a 0. Entonces U igual B. No sé si no sé si... Mauricio, ahí es sin el sub 1, ¿de acuerdo? Al decir W1 igual 0 implica que W vale 0, no W1. Sí, perdón. No sé si estuve bien en tirar la solución y no dejar pensar a nadie, pero bueno, me salió así. La próxima no voy a tratar de no ser tan impulsivo. En el enunciado que vos tenías ahí, ¿qué decía? Si F y G son nulas, entonces daba una condición ahí. Sí, decías, lo que estaba suponiendo es, ante un En el problema... enunciado escrito yo no tengo el enunciado, si F y G son nulas, entonces el sistema estable decía... No sé bien qué decía exactamente, pero sé textualmente, pero sé lo que significaba. Decía que lo que se asumía era esto: si uno tiene un problema de este tipo, sí, de este tipo,
en el cual f y g son nulas, entonces cualquier solución u de este problema va a verificar eso que dice ahí alfa. Dice que la norma de una norma 1 de la solución es menor o igual a la constante por alguna otra norma 2 de esta condición de borde acá. Y bueno, nosotros a la W que consideramos, justamente, me queda un sistema un problema de esta forma, con f y g igual 0, y u también 0. Y u0, digo, también 0. U0, que 0 también, que nosotros le llamamos W0. Ajá. Bien. Está. Bueno, preguntas, comentarios, aportes, digresiones. Digresiones, esa está buena. Ahí se probó que la unicidad, ¿no? Sí. No, estoy pensando en voz alta, porque se supone que Es decir, el problema vamos a pedía probar la unicidad. estabilidad. Sí. ¿Cómo? El problema pedía unicidad, probar la unicidad de la solución de ese sistema. No, la estabilidad. La estabilidad, bien. Ah, si es estable, luego entonces, por eso en el enunciado yo le preguntaba a ustedes qué decían. La Si f y g estabilidad son nulas, es lo que asume. sí. Es lo que asume. Ajá. Eso que asume, esa cosa alfa que asume, Ujú. Mauricio, la esa cosa letra alfa que dice que asume supone, es la estabilidad. Correcto, correcto. Ahora sí. Digamos, disculpen, para pero decirlo yo como le me dice Juan perdí. Pablo, si en el caso que f y g sean 0, una condición de borde U0 chica, o sea, que tenga norma 2 chica, la U0, eso va a implicar que la norma de U va a tener que ser chica. Alguna otra norma. Salvo por un factor multiplicativo constante C. Claro. O sea, los asume la propiedad alfa. Y la estabilidad sería la propiedad alfa. Correcto, correcto. O sea, cuando f y g no son 0, podría ser que no haya estabilidad. Pero cuando f y g son ceros, alfa te está diciendo que hay estabilidad. Si vos cambiás f y g, cambia el problema. Lo que son estables son los problemas, ¿no? Y eso de la norma que está ahí es porque todas las normas son equivalentes en un espacio de dimensión finita también. Porque es una norma nomás. Norma igual 0 implica que el elemento igual 0. Por ejemplo, una norma podría ser, por ejemplo, el máximo. Claro. ¿Está? Sí, El sí. máximo de la función, en valor absoluto, es una Sí. norma, la norma infinito. La integral Sí. del valor absoluto de una función es la norma del E1, la norma 1. La integral la raíz cuadrada de la integral del cuadrado de una función, la raíz cuadrada, o sea, se los escribo, posibles normas que hay. Sí, sí. Puede ser de una o de varias variables, no importa, vamos a hacer como si fuera de 3 variables. Hacemos una función alfa. Bueno, alfa no me gusta. Vamos a decir h de, no sé, ponele de un conjunto, no sé, A dividido en R3, por decir algo, o Rn podría ser, en R. Puede definir la norma de H esta, no sé, la norma infinito, el supremo, el valor absoluto de H de X, con X en A. Tendría que estar trabajando con un espacio de funciones acotadas para que el supremo exista. O puede definir la norma 1. Tengo problemas con su índice, ¿no? Sería la integral sobre A de la función f de X. El X sería un X y Z, y el de X sería un de X de Y de Z. Ahí tendrías que estar trabajando con funciones integrables, por lo menos, para poder integrar. Me olvidé el valor absoluto. Ahí. O la norma 2,
Y yo pensé que eran estas las normas que estaba utilizando ahí. Hay muchas formas de definir normas en espacio de funciones. Que son casi todas análogas a cómo se definen normas en RN. Ah, le puse F acá y es H. H de X al cuadrado, está, raíz de esto. Eso es el norma de X, ¿no? En ese caso la integral es una integral de volumen, yo qué sé. Podría ser una integral según la cantidad de variable y quién sea el A. ¿Está? Y si son normas, cumplen eso. La función tiene norma cero, o sea, el espacio vectorial es un espacio vectorial donde cada vector es una función. Y la norma es una norma en ese espacio vectorial. Y bueno, si tenés norma cero, sos el vector nulo, la función nula. Es por ser norma nomás, digamos. Hay una estructura ahí que se está asumiendo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Hoy, por ejemplo, Juan Pablo probó el último enunciado, a ver si lo tengo acá en mis apuntecillos. Dice que al final no lo terminó de ver bien. ¿Cómo fue? Dice que el supremo del máximo del valor absoluto de U. Ah, no, ¿para cuál era? Ah, el supremo del valor absoluto. Ah, no, cuando llegó a esto. No, el último no. Antes de la última proposición llegó a que la integral, lo pongo acá. Esto. Que estaba trabajando con unas condiciones de borde que eran 0 y 0 en A y en B, y llegó a esto. Acá dice, bueno, habría que tomar raíz cuadrada para que quede la norma 2, pero esto es la norma 2 de U, al cuadrado, y esta es la norma 2 de U0. Es decir, la medida de la temperatura inicial y contra la medida de la temperatura en cualquier otro momento. La medida de... Lo que pasa es que la temperatura son los valores de U. Esto es como es la norma 2 de... Salvo por falta poner la raíz. Si le pones raíz cuadrada a ambos lados, se mantiene la desigualdad. Pero lo que voy... Sí. Esto es una desigualdad entre... Entre cantidad de calor en distintos instantes. Son claro, distintas este es el fotos instante del fenómeno. cero y este es en un instante T fijo. Claro, son distintas fotos del mismo fenómeno. Claro, y tiene una desigualdad entre las normas. Claro. Como nuestro alfa acá. ¿Dónde está el alfa de hoy? Acá. Este alfa. Si yo saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda una cosa exactamente de este tipo. Donde la constante es 1, porque no me quedó menor igual nomás. ¿Se entiende? Claramente. Yo lo vinculo con eso, no sé. Así lo veo Tal yo. cual. Claro. Yo le volví a preguntar, para saber bien qué es lo que estaba diciendo detrás, ¿no? Físicamente, qué es lo que estamos mirando. Por eso me hablaba de la cantidad de temperatura o energía que va disminuyendo en la medida que va transcurriendo el tiempo. Son distintas fotos del mismo fenómeno, sí. Integrando en el espacio de la temperatura. Es como hacer un promedio o una suma. Más que un promedio sería como una temperatura total, un calor total, el contenido. Un calor total, la temperatura total en distintos momentos. Claro, el significado de integral esa... alguien escribió en el chat. ¿Qué escribieron? Tengo problemas con la... Disculpen, pero me tengo que retirar. Sí, no pasa nada, obvio. Bueno, ¿con qué seguimos? Con el que sigue, ¿no? El que había planteado Karen, que este le da pie al que sigue. Sí, el que sigue ya nadie... sería muy fácil después de lo que hicimos. El operador lineal, L de U,
Es todo igual que antes, salvo que LDU, ¿quién era LDU? En el 1.11 es un operador diferencial. Eso es otra cosa. En la clase anterior, pasada, hizo unas cosas raras ahí de que factorizó el operador, ahí, la derivada parcial. A ver si yo le muestro acá esto. Pará. Estos son mis apuntes. Tenía esta ecuación, en la vez anterior, tenía esta, y pintó escribir esta cosa así. Esto acá. Esto acá también. ¿Se entendió? ¿Qué es esto? No sé si se entendió. ¿Esto qué? ¿Un por? Por eso yo digo que hay mucho jugo para sacar del desarrollo que van a hacer en el teórico. Reitero que Juan Pablo, como tiene que hacer, no explica todos los detalles. Pero bueno, hay detalles para ver. ¿Qué es esto de que a esta parte le llama B? Pará, flaco, ¿de dónde salió esto? Bueno, no es un para flaco. Para mí está clarísimo qué significa de todo esto. Pero bueno, la pregunta es si para ustedes lo van siguiendo. ¿Sí? Yo no voy a tomar la iniciativa en decir cosas. Le muestro cosas, pero no voy a preguntarme yo mismo las cosas. No soy. Es un práctico esto y dependemos de su iniciativa. Pero me fui de lo que estamos hablando. Digamos, el 1.11 es un caso particular, tiene que ser un caso particular de lo que nosotros enunciemos y probemos en el 1.12. ¿No será acaso que el omega es cualquier RD, R supra D, para aplicar el operador lineal a cualquier U de dominio omega incluido en R supra D? Sí, está. Esa es un sentido de la generalización. Dale, vamos a escribir qué sería generalizarlo. Y capaz que ustedes lo que hacen es probar la cosa. Bueno. A ver, ¿cómo sería la generalización? A ver si... Lo que pide es generalizar, ¿no? O sea, hay que inventarse un enunciado, ¿está? De forma que el enunciado del 1.1 sea un caso particular, y ¿está? Y demostrarlo, el enunciado. Bueno, ¿cuál sería el enunciado? Un posible enunciado que generalice, a ver. Ahí tengo escrito lo de hoy, del 1. Este es el 1.11. Y pide generalizarlo para una ecuación diferencial de este tipo. Y que justamente F y G no sean nulas. LDU igual... ¿Qué es lo que decía? F. ¿Qué es lo que Sí, decía? F. Sí. Bueno, dale, hay que enunciarlo. El 1.11 tiene un montón de texto. Hay que hacer un montón de texto similar, pero considerando esta situación más general. Voy a poner una cosa que dijo ¿cómo es, Graciela? Vamos a tomar un omega incluido en RD. Bárbaro. Eso ya generaliza, porque no tiene por qué ser 3. Puede ser 2, 1, 1000. Bueno. ¿Qué es lo que decía el 1.11? Repitamos cuál era el enunciado del el 1.11. Dice, primero consideraba un problema de este tipo. Vamos a poner un nombre, P. Problema P. A este sistema. ¿Sí? Un problema P. Y escribe considera un problema P de ese tipo. Y da un montón de cosas. Aparece una F, una U0, una G. Considera un problema de este tipo. Nosotros vamos a tener que considerar un problema de algún tipo también. Escribirlo. Y después, sobre ese problema, hace una hipótesis, asume una cosa. Dice que en el caso de que en el problema
f y g sean nulas, entonces toda solución U de ese problema cumple la cosa alfa esa. Donde norma 1 y norma 2 son normas cualquiera. Bueno, hay que hacer lo mismo. ¿Qué escribirían? ¿Cuál sería el problema P ahora, por ejemplo, a considerar? A ver, la primera, la ecuación diferencial, U sub t menos la Laplaciano de U igual F, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Lo que va a jugar el papel de la ecuación U sub t menos la Laplaciano de U igual F. Y eso no cambiaría porque sigue siendo de omega por 0t. Sí. Pero ¿qué es lo que...? A ver, vamos a leer lo que dice la letra. El realizar el resultado del ejercicio anterior para ecuaciones en derivadas parciales lineales. Enchufa esto. ¿Importa que las condiciones de borde sean de Neumann? No, eso lo vemos después. ¿Qué es L? ¿Qué es L acá? ¿A qué se refiere con el resultado de operación? ¿Qué significado tiene? ¿Es L acá? L era el operador lineal. Claro, es un operador diferencial lineal. Ahí va. Y bueno, en el 1.11 hay un operador diferencial lineal concreto. Es el operador que toma una función U y le hace corresponder esta otra función, U sub t menos la Laplaciano de U. Ese es un operador diferencial concreto que es lineal. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que antes era U sub t menos la Laplaciano de U, ahora pasa a ser L de U. Donde U puede ser cualquier cosa que sea lineal. U sub t, x y z, más 8 U sub x, y, t, no sé, mientras sea lineal, mientras cumpla que si se lo aplico a la función U más la función B, me tire lo mismo que aplicándose a la U por un lado, más la cumpla la linealidad, ya está, ¿entienden? Entonces, teniendo eso claro, es digamos, inmediato que lo que hay que hacer es esto, reemplazarlo por esto. Esto ya, el papel que jugaba esto antes lo va a jugar esto más general. De L ahora puede ser cualquier ecuación, cualquier operador diferencial. Acá puede venir cualquier expresión, sea lineal, en U. ¿Sí? Voy a escribir eso un poquitito en el anterior, entonces. Para poder, si no, un tema que no están claros, no está claro cuál es el. O sea, cuáles son los objetos que están en la vuelta, entonces no, claro, es imposible avanzar. Ahora, vamos a analizar este caso concreto acá. Solo la ecuación, ¿está? U sub t menos la Laplaciano de U igual F. Bueno, entonces esta parte es lo que se llama L de U. Podría poner paréntesis, L de U. En general, cuando las transformaciones son lineales, no se le pone paréntesis. Por decirle, vamos a sacar una notación vectorial. Tenés una transformación lineal de B en W. Y tenés un vector de B. Si vos querés hacer referencia a la imagen del vector V a través de la transformación, bueno, cuando recién empezás a estudiar, le pones T de B. Bueno, en la práctica, olvídalo, se pone así, T de B. Con el B pegado. Lo mismo, la composición de dos transformaciones lineales con el T y S, no se le pone el circulito, se pone la superposición, TS. ¿Tá? Por eso la notación que utiliza sin paréntesis Juan Pablo en el ejercicio es la habitual. Es esto. No sé si en algún momento aparecerá una composición de transformaciones lineales. Bueno. Pero bueno, esta transformación lineal, volvamos acá, la L, ¿qué dominio tiene? ¿Qué codominio tiene? Entonces podemos decir así, es una transformación lineal L,
que tiene un dominio, no sé, funciones U, y el recorrido también, el dominio también son funciones. Según el problema que estén trabajando, saco las funciones U acá. Funciones y funciones. Puede ser las funciones continuas, o las funciones infinitamente derivables, o las funciones integrables. No sé. En este caso, por lo menos tiene que ser las funciones derivables, tiene que ser, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer con la U es derivar. Y bueno, ¿y qué hace en este caso el operador lineal? El operador lineal aplicado a una función concreta U, perteneciente al dominio, devuelve por resultado esta función, U sub t menos Laplaciano de U. Esa es la fórmula. Esa función, la que a cada U le hago corresponder esto, eso es una función lineal, es una transformación lineal. ¿Está? Dale. Entonces, eso es lo que... O sea, si estuviéramos trabajando con las funciones infinitamente derivables, sería C infinito de omega, acá sería, podría ser así, de C infinito de omega por 0t en C infinito de omega por 0t. ¿Ah? Si U es una función de 4 variables infinitamente derivable, si U es una cosa con esa característica, es claro que yo al hacer esta cuenta, derivada parcial de esa U respecto a t menos estas derivadas segundas, esto también va a dar una función infinitamente derivable. El operador lineal de B a B, este sería mi espacio vectorial. Este es un posible contexto de espacio de funciones a considerar para el operador lineal. ¿Sí? Está. Podría haber muchísimos otros operadores lineales. Voy a poner un ejemplo yo. L de U, U sub T, 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 X, menos 7, U sub X y Z, más, no sé, U sub T, X. Igual nada, está. Eso, ya está. Otro operador diferente. La ecuación diferencial, si yo ahora agarro y expreso la ecuación diferencial L de U igual F, ahora sería esta ecuación diferencial, este igual F. Este miembro izquierdo igual F. ¿Está? Bueno, ahora que quedó claro, yo sé que ustedes se dan cuenta, entonces que acá lo que hay que hacer es reemplazar lo que antes era la parte, el operador del calor, reemplazarlo por un operador general lineal. Está. La segunda, vamos a ver F qué dominio tiene. F va a ir de omega, y vamos a ponerle por 0t. Esta vez vamos a aceptar que puede depender del tiempo. Que al final no fue para nada relevante en lo anterior. Bueno, entonces ahora habría que escribir el segundo renglón. ¿Cómo escribimos? ¿Qué escribirían ustedes para tener algo que se el anterior? El dibujo es el mismo, es el cilindro ese. Es el cilindro que teníamos hoy, hasta acá abajo. Ahí. Nada más que el piso es RD. Está. Algo que escribiría como segunda línea. Entonces, Mauri, en esa primera ecuación, en ese primer renglón, perdón, cambiaría únicamente el laplaciano por d términos, que son las derivadas segundas respecto de cada una de las variables d de omega, ¿no? No, digamos que donde dice L de U puede aparecer cualquier cosa, combinación lineal, digamos, de derivadas parciales del orden que quieras, de U. Sí, pero referente a este problema anterior, donde teníamos el U sub t menos laplaciano de U, Sí. yo le puedo mandar en lugar de U sub t, poner 3 veces
respecto de t y una respecto de x, sería un operador lineal nuevo, ¿no? Sí, No, no el del problema, eso es lo que estoy diciendo claro, yo. exacto, exacto. Se puede poner Ah, cualquier cosa que sea una combinación lineal de derivadas parciales de u, de cualquier orden. Acá hay una de orden 1 respecto de t en la original, una de orden 1 respecto de t, y tres de orden 2, xx, y, y zz. Podés sí, hacer sí. el invento que se te cante. Podés poner u sub t 3 veces, como decís vos, u sub t, u sub x restando, más 7 por u sub i, más 8 por una cruzada, x, y, z, t. Claro. Pueden ir de diferentes grados de derivación parcial, digamos, y tam, la que vos quieras, combinado linealmente. Básicamente, esos serían los operadores diferenciales. Y podría Correcto. aparecer u sin derivar también. Mira. Claro, sí, una Mientras sea generalización, pero lineal en u, mientras donde diga u, vos poniendo una expresión, ¿no? Con u, que donde dice u, pone u1 más u2, haces cuenta y eso te queda la expresión con u1 más la expresión con u2, y lo mismo con el escalar. Mientras sea lineal, lineal tomando como variable la función u. sí, claro. Vale, es un L válido. Bien. Bueno, y la segunda ahí, ¿qué sería? Y sería lo mismo, dicen cuánto vale u en el piso. Ahí se va para igual. U de cualquier punto de omega, coma 0, vale con esta función 0 que te dan. Y bueno, U0 tiene dominio omega, y van a R. Y el omega está en RD. Y la última es lo mismo. Es la derivada, según la dirección normal, al borde de la cosa esa, da una cierta función g, donde g también, vamos a suponer que puede depender del tiempo. Mauri, ahí sería U de omega en R para generalizar o U0. U0, 0, 0. Gracias. No, la función U0 que estamos buscando, las soluciones de este problema, son funciones que están definidas de omega por 0t. Perdón, cerrado 0t. Sería todo igual, salvo que esta expresión, esta combinación particular de las derivadas parciales de u, ¿tá? que es una expresión concreta, la derivada respecto a t menos xx menos y menos zz, esa es reemplazada por lo que se te cante. Lo demás es igual. Y hay una generalización más que es la que propuso Graciela, que le permitimos variables espaciales la cantidad que quiera. En los ejercicios que hace Juan Pablo, en el teórico Juan Pablo, trabaja con D igual 1. Hay una sola X, no hay X y Z. Pero la idea es que esa X, o sea, en el caso de una variable ya se ve cómo funciona siempre. ¿No? Bueno, está, entonces este sería un problema P. Y bueno, lo que se asume sobre este problema tendría que ser lo mismo. Cuando f y g son la función nula, lo que habría que asumir de P es que cualquier solución de este problema P, en caso de que f y g sean la función nula, cumple alfa. Así que eso sería igual. Bueno, y con asumiendo esas cosas, con este problema y asumiendo esas cosas sobre el problema, o sea, la estabilidad del problema, este tipo de estabilidad del problema, habría que probar que el problema tiene solución única. Eso es así igual que lo que hicimos recién. Yo creo que no hay un gran salto entre el problema 1.11 y el 1.12. Creo que la dificultad está en entender qué significan los símbolos. Yo qué sé, ¿a esto le tienen terror? Esto que está acá. No, ¿por qué? Pregunto, porque si se entiende lo que significan los símbolos, y cuál es digamos, la filosofía de la cosa, debería darse fácil el salto.
Bueno, después preguntaba si importaba que las condiciones de borde fueran de Neumann. Ahí va, la condición de borde Neumann, ¿qué era? Es esta parte de acá, ¿no? Esa misma, sí. Sí. ¿Y qué otro tipo de condiciones de borde podrían haber que me dijeran? ¿Cuáles eran las otras? A ver. Sumarle algo. Dirichlet, Robin. Sí, pero Robbie y Batman. Pero quiero saber qué tipo de... No lo tengo. ¿Cuándo fue que dijo eso? No anoté los nombrecitos. Yo lo tengo en la clase del 17, fíjate. ¿17? En la clase del 17 de agosto. No tengo, no Se tengo habló más de los apuntes del de 3 17. tipos de condiciones: Dirichlet, Neumann, Robin. Dale, dictame una condición de borde de Dirichlet, a ver cómo sería. O sea, sería reemplazar esto, perdón, esto por otra cosa. Tirame una ahí, de Dirichlet, como dice que es. Es algo igual, es igual 0, ¿no? ¿Tenés los apuntes ahí? U igual G es, ¿no? U igual G. ¿Y en qué parte? O sea, yo tengo 500 ese. Acá te igual 0. Tengo los apuntes, pero no están claros. Dice que la condición de borde de Dirichlet especifica el valor de U en la frontera de omega. Y Es una función que depende de cada punto de omega. No, pero en el borde dice nomás. Porque acá lo que le está diciendo es, en cada punto la derivada, esta, que no sé cómo se llama, la derivada en la dirección normal cuánto va la derivada parcial de la función U en este punto, en esta dirección. En la dirección de un vector de norma 1 que apunta para afuera. Ahora, en vez de decirte esa derivada direccional en cada punto de borde del Ahora lo cilindro, que yo necesito, bueno, en vez es de en decir, cada punto, ojo, en cada punto, no la frontera, sino en cada punto de omega. ¿Cuánto vale U sub 0 de cada punto de omega? Es decir, el eso, inicio, eso como que va eso a se ser llama igual que dirección. esto. Ese va a ser igual que este. Lo que te va a hacer No, la Neumann, frontera. o no Neumann, es esta, ¿no? Te da U. No, U en la frontera te da Dirichlet, ¿no? Sí. Está, entonces lo que te Mientras dice es, que, ¿cuánto vale Dirichlet? Sería cambiar esto porque esto es en frontera de omega por 0t, ¿no? Bueno, ahora eso se cambia por esto otro, por Dirichlet. Se cambia por U ya, igual lo G encontré si quieres. en frontera de omega por 0t. ¿Esto está bien? Sí, Sí, sí. eso mismo. Está. Que Entonces, sería la temperatura que tiene que ser igual a tal G, cosa. del tal cosa. Ahí va. Y la otra, la Robin, en realidad generaliza las dos anteriores, ¿no? Porque creo que Sí, lo que una hace mezcolanza. es una combinación lineal, que hace algo por U más algo por la derivada normal. Estoy diciendo de memoria, ustedes corríjanme. Igual una G. Y bueno, le pones A igual 1 y B igual 0, te queda una cosa. Le pones B igual 1 y A igual 0, te queda la otra. Y la Robin como que involucra las dos anteriores, no sé. Según que sean A y B. sí, sí, claro. Y bueno, y si vas a razonar, yo qué sé, va a ser la misma demostración. Supongo que hay dos soluciones, U y B, la resta, le llamo W la resta, y la resta qué condiciones de borde va a cumplir. Lo que pasa es que en este caso, la de Neumann y la de Dirichlet, para mí la misma. No, Fíjate. porque esto sería Neumann. Neumann y la de la derivada. Correcto. Claro, esa reemplazarla por... Por el La valor de la propia U. función en el contorno, por el valor de la función o edad incógnita en la frontera, sí, perdón, en todo el omega. Correcto. No, en todo el omega no. En el borde. En el borde de omega. En Ujú. realidad sería en el borde del cilindro. Bien. Si no depende de T, ahí tiene más sentido hablar en el borde de omega. Porque siempre es lo mismo. Vos te mueves verticalmente acá en el borde.
y sea lo que sea que estés especificando, ya sea la derivada normal, lo que sea, no va a depender de t. ¿Ah? Y bueno, ¿y les parece que depende de eso? Hoy, ¿cómo fue? Hoy teníamos donde estaba u, acá, ahí colocamos una función w, que era resta de una función u, que cumple lo que está escrito, una función v, que cumple lo que está escrito, o sea que esta cuenta da g. Entonces, ¿qué es lo que va a esta cuenta con w cuánto va a dar? Y lo mismo va a dar 0 porque si la diferencia La derivada ya no es direccional de g. la resta de dos funciones es la derivada direccional de una menos la derivada es lineal. Sí. Exacto. Y te queda g menos g0. Y bueno, ahí está. Y acá, si fuera así, la expresión que dice, o si fuera así, la expresión que dice, ¿qué pasa cuando donde diga u, le encaje u menos b? Y va a quedar g menos g0. No depende, ¿no? Mientras sea una cosa Pero lineal que ponga. fíjate que pide únicamente la de Neumann, ¿eh? No pide Robin el ejercicio. Claro, pero, o sea, digamos, si vale para la de Neumann y para la de Dirichlet, entonces vale para, sí, solo sí vale para la de Robin. La de Robin es más es un caso, es una combinación lineal de la de Neumann y la de Dirichlet. Sí, sí. O sea, es lineal y nula condición. Entonces, si dos funciones cumplen que esa condición da pp, la resta va a cumplir que esa condición da 0, pp menos pp, porque es lineal la condición. Sí, sí. Es lineal en u, Sí. lo que está a la izquierda, acá. Esto es lineal en u. U es lineal en u. La función identidad es la función lineal. Y esta cosa también es lineal en u. Sí, sí. En realidad, cualquier condición de que sea lineal en u, si dos cosas cumplen una condición lineal en u, la misma condición lineal en u, la resta cumple que Sí, esa, también. la condición igualada a 0. Así que no depende, ¿no? Digamos. Sí, porque es una igualdad punto a punto, ¿no? O sea, uno tiene que agarrar cada punto cuaterna o punto de este espacio. Por ejemplo, pensémoslo acá. Cada punto de este espacio, pensémoslo en el Robin, por ejemplo, acá. Cada punto de este espacio, no sé, x y z, por ejemplo, que sea, ahí tiene que evaluar la u, tiene que evaluar la derivada direccional de u en ese punto, según el vector normal correspondiente a ese punto, que es un vector determinado, fijo, norma 1 que sale, está dado por ese punto. Eso tiene que igualar a g evaluado en ese punto. Punto a punto, o sea, con todas estas cosas evaluadas en el mismo punto, es lineal. Es lineal izquierdo, digamos. Bueno. Así que yo pienso que no depende. ¿Qué les parece que onda? Bien. Me gustaría hablar un poquito de esto de que dice justamente ahí que de este ejercicio se deduce el principio de que la linealidad más la estabilidad implica unidad. Claro, lo que pasa es que no definió estabilidad en general todavía. Pero el ejercicio como que parece que El alfa como lo está estabilidad. sugiriendo, ¿no? La Sugiriendo que va a ser estabilidad la definió a partir del alfa. La estabilidad la definió a partir del alfa tuyo. esta. Esto va a ser la estabilidad, Claro, allá al final de claro. todo, cuando tenga ganas de decirlo. Claro. Y es como vos dijiste, las normas se parecen, fíjate. Una es menor o igual que Una cero, controla la la otra. otra. La norma de la condición, el dato inicial controla la norma de la solución. De una solución cualquiera. ¿Dónde es que dice eso? Acá. Ahí en el 1. Sí, ahí. Te lo tira como que va a aparecer, pronto va a aparecer. Pero falta que él defina bien qué es estabilidad, ¿no? Hay muchas cosas que él no dice bien, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo. Tarde te te dice, bueno, una solución de la ecuación diferencial que no es derivable. Dice, ¡pah! ¿Cómo que no es derivable? Entonces, ¿cómo va a cumplir que u' más no sé qué igual 0? O igual lo que sea, si no la puedes derivar. Bueno, hay una noción de solución débil, hay nociones de solución débil y cosas. O sea, yo
estoy afuera de su mundo, pero conozco un poco. Pero digamos, se le puede dar sentido matemático a lo que afirma, ¿no? ¿A usted no le chocó que le diga una solución que no es derivable de la ecuación diferencial? Sí, pero pero uno entiende que es una aproximación a la solución. Que, obviamente, si la metés así como está en el sistema, no va a funcionar, porque no es derivable y vos pedís derivabilidad. Pero, lógicamente, se puede acercar excepto en un conjunto finito de puntos, etcétera, donde se modela, nada más, con un Claro, por determinado... ejemplo, eso sería una forma de decir, bueno, que se cumple la ecuación diferencial en todos los puntos, salvo una cantidad finita. Ahí ya sería una solución, una noción más general de solución. Algo que en principio no tiene solución, clásica, derivable en todo punto. Estoy pensando en una ecuación diferencial de una variable sola, ¿no? Algo que en principio no tiene solución, podría ahora sí tener una solución si aceptas eso como soluciones también. Pero bueno, hay otro tipo, hay formas de definir qué es una solución débil. ¿Tá? Hay una ecuación integral asociada. No sé. Está. En fin. ¿De qué se quería hablar? ¿Esto? ¿Esto decía, Mónica? ¿Esto? Sí. Eso que hable él, yo qué sé, yo no tengo ni idea. Recién me entero que linealidad más estabilidad implica unicidad. Es que hoy incluso lo comentó. Lo dijo. Sí, lo dijo. Bueno, habrá que investigar por ahí. Falta que él diga qué es estabilidad. Si la definición de estabilidad es esto, acabamos de probar al principio nosotros. Por ahora lo que obtuvo son unas acotaciones y dijo, esto es como una estabilidad. Esto es una estabilidad, dijo. Yo qué sé. No escribió nunca una cosa. Yo le mostré que una cosa que escribió, en dos integrales, en una desigualdad con dos integrales, era la norma 2 de ambos lados. Y no le dio una forma general a estabilidad, digamos. ¿Para qué es esta? Bueno, ¿qué más? Llegaron a... ¿Cómo? Sí, ¿llegamos a dónde? Porque vieron que la clase pasada él dedujo una cosa, esto. Ahora yo te muestro. La fórmula. La fórmula de Dalibert. Sí, esto. ¿No hay ningún ejercicio que lo use? Habría que ver si no hay ningún ejercicio que lo use. Yo leí las primeras hojas de las notas y después no las leí más. Pero me pareció que tiene mucho. ¿Son demasiados los ejercicios que tiene o se puede? ¿Qué onda con los ejercicios? Y hay un montón, sí. Hay un montoncito. Bueno, tendríamos que medio apurarnos porque hoy hubiera estado bueno ver algo donde participe el muchacho por ejemplo. No sé. En fin. Y después tenemos las cosas que vimos hoy, ¿no? Hoy a mí me quedaron los apuntes más largos que la vez pasada. Me parece que hoy dio más cosas. Bueno, gente... Lo que pasa es que cada vez se va complicando más, claramente, es así. Sí, cada vez las herramientas van siendo más fuertes y la parte conceptual más dura, y lógicamente, como toda materia que avanza, se va complicando en el grado, para mí, en el grado de relaciones de muchas cosas. Además, también me interesa mucho el tema de cómo lo ve físicamente, ¿no? Porque acá empieza a jugar otro tipo de cuestiones que tiene que ver en los significados, ¿no? De las cosas que uno hace. Bueno, sí. Entonces, algunas cosas no son tan evidentes y otras sí. Por ejemplo, eso que vos me dijiste recién, de cuando empezaste la clase, de la integral del un medio de u cuadrado, menor o igual que la integral de un medio por u sub 0 al cuadrado, como norma. Yo miraba como magnitud física y efectivamente es una norma, eso es así. Entonces ahí me quedó totalmente claro. Ahí entendí más, ahí me cerró de qué se trataba esa conclusión de la cual había arribado hoy.
bien clarito. Cuando dijiste la palabra norma me di cuenta enseguida de lo que estábamos hablando. Ahí va. Por eso, ya se va requiriendo otro tipo de cosas, pero bueno, es así funciona esto. En general las ecuaciones diferenciales, parciales tienen mucho de análisis funcional. Sí. Y bueno, los espacios vectoriales con norma, sobre todo espacios vectoriales donde los vectores son funciones, aparecen, va a ser nuestro lenguaje todo el tiempo, digamos, ¿no? Claro. A mí me gustaría en algún momento aclarar qué significa esto que hizo la clase anterior, o que alguien lo cuente. ¿Qué es esto que hizo esta factorización? ¿Qué es esto que está acá? Claro. ¿No? Porque estaba También se lo parado. puede mirar como un operador bilineal, ¿no? Como un operador bilineal, un operador que aplica U llamado B y después otra vez el de afuera, mirá. O sea, estaba en esta ecuación diferencial acá, el calor, Sí. y de repente apareció esta cosa. Olvídate que le llamó B a esta parte, ¿no? Pero apareció esto. ¿Qué significa esto que está escrito acá? ¿Qué es delta sub t? ¿Qué es el delta sub x? Bueno, la c es la constante real. ¿Qué es lo que dice acá? Eso me parece importante. Fíjate que son dos ecuaciones de transporte, ¿no? Sí, Lineales, eso, por separado. claro, así como sigue el argumento, como lo termina viendo él. Pero digamos, hasta acá. Ahí. O sea, matemáticamente, ¿qué significa? Claro, ¿qué es eso? Ahí, en el medio. ¿Eso qué es? Si más allá de cómo sigue, más allá de interpretarlo, ¿por qué esto de acá, salta para acá? Salta para acá porque delta X significa algo, delta T significa algo, esta juxtaposición, ese por ahí significa algo, y acá esta juxtaposición acá significa algo. Bueno, para entender En esto, realidad es como, mirándolo así, es como que lo toma indistintamente que la derivada, la notación para decir que la derivada segunda de u respecto al tiempo, lo puedo escribir como dt por dt. Digamos que opera. claro, va por Perdón, ahí, pero no es un tema, hay notación también, pero no, hay algo más, hay algo que hay que interpretar que tiene que ser, hay operadores en la vuelta. Ahí está, por eso te decía, es la composición de dos operadores a la función U. Más allá del Exacto, significado del transporte. ese es el significado de las juxtaposiciones. Y lo que hay adentro de cada paréntesis, por ejemplo, el segundo es el operador de derivada respecto de t sumado a un número por el operador derivada respecto de x. Ustedes saben que si tienen dos transformaciones lineales, se pueden sumar y la otra transformación lineal, si se puede multiplicar por escalares y la otra transformación lineal. Justamente esto Sí, que está dentro entre paréntesis es una combinación lineal de operadores. Es otro operador. Son operadores que conmutan. Sí. Y que conmutan. S compuesta con T es igual a T compuesta con S. Derivar respecto de T y luego respecto de X es igual que derivar respecto de X y luego respecto de T. Entonces, vas a tener un sentido concreto lo que está escrito. Son funciones, hay una composición, no es notación simplemente, ¿entiendes lo que digo? Sí. Hay que darle un contenido fuerte, sólido. Entonces sí, después de eso ya está. Se entiende cómo sigue. Claro. Digamos, hay cosas para escarbar ahí. Al final terminamos hablando de lo que yo quería y dije que no iba. Sí, pero está bien, correcto. Son dos operadores. Uno, Mejor. mejor. Che, Y la bueno, composición. estamos sobre la hora, sí, yo qué sé. Yo tengo tiempo. Ustedes son los que vienen con horas y horas de arriba. Son operadores como el Lili que hablamos hoy, ¿no? Que van de la función en la función. Claro. Ya estamos teniendo, yo me retiro, está ahí va. Bueno, dale, le mando un abrazo a todos y nos vemos la que viene. Gracias. Muy Arriba. amable. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.